Gracias por continuar con nosotros. Yo quiero pedirle, por favor, a ver si Librada ya tiene contacto con el buen amigo José Ricardo Taveras, porque José Ricardo tiene un gran expertise como jurista, como abogado y como político. Conozco hace más de 20 años, mucho más de 20, 24 años, 25 años, a José Ricardo en la actividad política, como del año 94, sí, mucho más, casi 30 años de actividad política que conozco a este gran amigo. Y además de abogado, jurista, tiene el expertise en materia migratoria, dado que fue, además de que fue un estudioso trabajador de la ley migratoria en la República Dominicana, de su reglamento, también con grandes aportes, también fue director de migración de la República Dominicana. Pero, adicionalmente, es un profundo estudioso de nuestra relación con Haití. Yo planteaba aquí ayer la situación de Haití, que tiene un ligero cambio, una situación sumamente extraña. Tengo la percepción de que en Haití se está haciendo un juego de ajedrez. Te cambio este caballo por aquel alfil y dos peones. Te muevo esta torre de aquí para allá. Y quien está regenteando ese juego, que para mí es Estados Unidos, va a tener que hacer un juego de fichas rápidamente, porque Haití está quedando descabezado. Amén de mi desprecio del bandido, cuando le digo bandido es porque dirige bandas, del bandido de Joseph Claude, yo le reconozco méritos políticos en su país y legitimidad en su pueblo a Joseph Claude. Igual al señor Leon Charles, que era jefe de la policía al momento de la muerte, que es del mismo grupo de Joseph Claude, del mismo grupo. Y al senador Charles también, es apellido Charles, el senador presidente del partido Le Petit Dessalines. Son tres líderes importantes que, sumado a la mujer de Jovenel Moïse, la viuda Moïse, que ahora también está imputada, son cuatro figuras importantes. Pero ella yo no le doy esa trascendencia de política, porque ella está radicada en Miami, en Florida. Ella pertenece a la cuna, al grupo de los haitianos que está radicado en la Florida. Pero esta jugada de acusar, de imputar a Joseph Claude, al señor León y a la señora Martínez Moïse, viuda del expresidente, cambia el escenario en Haití. Un escenario que ya de hecho había retomado un ambiente de pacificación. Un ambiente de pacificación post tener una opinión del delegado, del encargado de comercio de la embajada haitiana. Pero vamos a dejar que sea José Ricardo que nos dé detalles de esta situación. Vamos a ver si tenemos contacto ya. Buenas noches, José Ricardo, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo marcha todo? Muy ¿Todo bien, contento de hermano? verte nuevamente para aquí. Qué bien se ve ese despacho en el que usted convierte los papeles en papeleta.
Dios te oiga, Dios te oiga. No, no, mira a los muchachos riéndose aquí, porque él tiene la cara de millonario, ¿verdad que sí? Es un mocano santiaguero, cibaeño y nacionalista próspero. José Ricardo, en primer lugar, necesito, hermano, amén de su licencia política, política no partidaria, porque usted no va a dejar de ser político bajo ningún escenario, su opinión de todo este proceso que hemos vivido en las últimas horas. ¿Leíste el informe Bueno, de la OEA? sí, he estado viendo, el informe en completo no lo he visto, pero he estado viendo los reportes al respecto. Eh, Ha sido bastante crítico sobre situaciones que todos los actores políticos conocemos. Eh, Se están viendo cosas, algunas hasta muy simpáticas. Tú te ríes, pero como dice la frase esa de redes sociales, uno se ríe, pero es verdad. Sí. Eh, la verdad es que cuando tú ves, por ejemplo, hoy Diario Libre se hacía eco de un candidato que se quejó de que lo habían engañado porque le cogieron el dinero y solamente sacó 10 votos. Y entonces uno se ríe, pero es verdad. Todos sabemos, Ángel, y tú y yo que hemos conversado mucho en este programa, yo me he referido mucho, y creo que tú concuerdas conmigo, en el sentido de que el voto preferencial, que se supone que era una panacea para el empoderamiento del soberano, que es el pueblo, para que pudiese tener ya, vamos a decir, un vínculo directo en la unción del mandato que, que da a los diputados, por ejemplo. Eh, Eso se vio así, se vendió así y es, yo diría que el escenario de lo ideal. Exacto. Pero ha sido mal Pero logrado ¿qué pasa? totalmente, ¿Qué pasa? violado, Eso, y tú y yo somos testigos de eso, porque como víctimas. yo he dicho siempre, hoy lo repetía en mi cuenta de Twitter, digo que el sistema vomita a las personas decentes. Entonces, ¿por qué? Porque una persona decente no puede competir sobre la base de que le caiga atrás un rifero, un traquetero, una persona Un financiada por gasero, estos sectores. Pero es exacto, no hay forma de que una persona decente, un profesional decente, que haya hecho carrera política como la hemos hecho tú y yo, por ejemplo, que podamos salir a competir. no, imposible. Nosotros salimos de circulación porque sencillamente el sistema nos vomitó. ¿Por qué? Porque el sistema acepta el dinero como eje operativo y como leitmotiv de todo. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí. Te El voy a informe de la leer, OEA, te voy a leer, Ricardo, José Ricardo, un párrafo de la declaración de la OEA, para que tú, que encaja perfectamente con el ejercicio que haces en este momento. Dice la OEA, como en pasadas elecciones, refiriéndose cuando vino en el 2020, que el gobierno era del sí, porque no es PLD, nuevo, que el gobierno que era no es del nuevo. PLD. Dice, como en pasadas elecciones, la misión nuevamente reitera de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos. Este Exacto. fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza del votante en todo el sistema electoral. Exactamente lo que es. Exactamente lo que siempre hemos dicho. Entonces, a mí me pregunta un amigo en estos días, ¿qué tú opinas de estos resultados? Digo, no me sorprenden, porque si tú te pones a ver, desde el año 2002 hacia acá, que se comenzó con el voto preferencial de los diputados y que se fue agravando el tema del ejercicio político de compra de votos, ya con la salida de los liderazgos históricos de Bosch, Peña Gómez, Balaguer, eh, y el error histórico que cometiera el PLD en su momento de
asumir un proyecto de masificación que ellos le llamaron de PRDización del PLD, que era la oportunidad de hacer un clic para que el liderazgo, la escuela que formó Juan Bosch, sentara desde el poder las bases para un ejercicio político diferente. Pero ellos llegaron a una situación precaria al gobierno, de la mano del doctor Balaguer, y se dieron cuenta sobre la marcha que si no se asumían la cultura de la operatividad política, iban a salir de juego. ¿Cómo le pasó en el primer periodo? Exactamente. Y realmente no lo asumieron y salieron. Exacto. Porque esa fue la realidad. ¿Qué pasa? Cuando llegan al 2004, llegan conscientes de que la cultura viciosa, perniciosa, los venció. Y que para poder ellos permanecer en el poder tenían que asumir esa cultura. Y la asumieron. Entonces, tú te recuerdas, Ángel, porque tú y yo llegamos a ser diputados en el año 2002. Claro. Y tú recuerdas que nosotros llegamos con el primer ejercicio del voto preferencial. Que todavía era virgen, todavía era virgen para ese momento. Todavía era virgen. Entonces, en ese contexto, tú debes recordar que el PRD era gobierno. Sí. Y que arrasó tanto en las elecciones municipales como en las congresionales. Yo todavía hoy me acuerdo, José Ricardo, de los camiones de madera y zinc y blog del gobierno de Hipólito Mejía descaradamente en la calle. Exactamente. Por tu aparte, tú te topetabas con los jodidos camiones. Bueno, pero tú recuerdas que fueron 32 senadores. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? El cuadro se vira, la torta se vira en el 2006. Porque en el 2003 viene la crisis financiera, se lleva a Hipólito, que es un evento, ¿verdad?, inédito en la República Dominicana. Así es. Y se lo lleva porque de lo contrario hubiese sido muy difícil salir de él. No, él ganaba las elecciones. Sí, en sí, febrero sí. todavía del año 2003, él estaba reelecto, presidente. Sí, o sea, es lo que te digo. Entonces, si no viene un evento de dimensiones dantescas en términos financieros, que fue lo que acababa pasó de ganar las elecciones de febrero, de mayo del 2002, y en el febrero todavía del 2003, en diciembre, la popularidad de Hipólito era una cosa inmensa. Bueno, ese evento evitó que el PRD fuera el PLD en los 20 años. Los 20 años que iba a jugar el PRD, le tocaron al PLD por ese evento. ¿Por qué? Porque a mí me preguntaban antes y lo digo después también. ¿Quién gana las elecciones municipales? El gobierno. No hay forma, Ángel. Sí. Yo me río cuando sacan los mapas, porque los mapas hoy están pintados del azulito claro. Del gobierno. Porque el azul ultramar es de nosotros los vinchistas. Sí. Pero el azulito claro con que se representa el PRM, está pintado el mapa de azul. Y el mapa del 2002 era blanco, que era de ellos en ese momento. El mapa del 2006 fue morado. El mapa del 2008, que hubo elecciones, fue morado. Y de ahí no se paró más hasta el año 2020, que hubo un equilibrio porque fue el primer ejercicio de elecciones separadas de municipios en febrero. Sí. Entonces, ahí, al suspenderse las elecciones y venir la crisis fíjate que otro crack, el que rompe con la cultura de que el gobierno es el que gana. Sí, el gobierno es el Entonces, en el 2020 suspenden las elecciones, que algún día los actores políticos tendrán que hablar de todo lo que pasó ahí, porque ahí hubo intervención extranjera, ahí hubo de todo, De todo. Ahí hubo de todo. Entonces, pero los que estuvieron ahí tendrán que salir a hablar en su momento. Entonces, vienen los eventos de la Plaza de la Bandera, se celebran unas elecciones municipales y en ese contexto es que hay un cambio de el PLD, el PLD pasa
pierde las a elecciones. tener la pierde en una coyuntura también de crack, en este Exacto. caso político. Aquel fue financiero, este político. Entonces, solamente así, porque si se le celebraban en febrero, tú sabes, Ángel, Esas el elecciones las gobierno iba a ganaba el arrasar. PLD ampliamente, ampliamente, Pero ampliamente. de calle la iba a ganar, Pero de de calle, calle, eso es así. de calle. Ahora, Con todo y que pasara en la división que hubo, la iba a ganar de calle. Porque ahí todavía quedaban muchos candidatos José Ricardo, simpatizantes de... el Sí, presidente, yo le he llamado imprudente, pero bueno, no sé qué calificativo ponerle un poco más respetuoso. El, el presidente ha abordado ahora el tema en esta coyuntura, creo que el momento no es oportuno, de unificar las elecciones. Tu visión al respecto. Es como coronar este mal que de fondo tenemos. mira, la unificación de las elecciones es un buen paso. Lo que pasa es que hacerlo en este contexto, en el marco de un proceso electoral, no se debe. Y la constitución ya ha sido tocada y para tocar la constitución tienen que producirse grandes consensos y hacer una convocatoria donde haya un cinturón moral que impida que una vez constituida la asamblea se hagan otras cosas, Correcto, que es a lo que nos tienen acostumbrados. exacto. Y hay muchas cosas por las que se quieren hacer reformas constitucionales, pero no, se pierden de vista que muchas de ellas tienen que ser objeto de referéndum. Claro. Que hay que luchar porque eso Entonces, se comience a aplicar, Ricardo. Que comencemos a claro, darle claro, forma para claro, que el país se culta no, en no, eso. esa constitución, Ángel, eh, Tenemos un... Repíteme, esa constitución, Ricardo. No te oigo. reconoce. Ahora ¿Me ya, ahora sí, escuchas? ahora sí. Ok, Esa esa constitución, constitución hay que reconocer que es el legado institucional más importante que ha tenido el país. Yo diría, en términos de institucionalidad, después de la caída de Trujillo, guardando las distancias y respetando la importancia histórica de la de la constitución constitución del de 60. Juan Bosch, Sí, porque eso en su contexto, en ese contexto, pero los avances que en términos de institucionalidad y de reconocimiento de derechos fundamentales, solamente el hecho de haber establecido el Tribunal Constitucional ha sido para este país, yo diría que un incremento, un avance enorme, y eso hay que reconocérselo al presidente Fernández y a todos los actores del sistema que de algún modo u otro, y aunque a sea Miguel de Vargas, manera porque muy sin las humilde, corbatas como, azules no se daba esa reforma, ¿eh? Porque a ustedes bueno, le es tan difícil reconocerle a Miguel Vargas su parte. ese pacto turbó la vocación del Congreso que aprobó en primera lectura el Estatuto de Nacionalidad por jus sanguinis. Tú lo sabes porque tú votaste a favor de eso. Claro, claro. Y el pacto turbó que Sí, la pero República Dominicana al final resolviera. la decisión del PRD fue contundente en ese sentido. Y Bueno, pero sí. Miguel yo tiene una tengo visión un juicio distinta a crítico. los viejos PRDistas. Tengo, Ahora, Ricardo, tengo un juicio crítico del pacto, pero tú pero al crees margen que de es eso, Ángel, prudente hoy, implementar, es como consagrar, porque aquí el problema de las elecciones municipales es que quien la ganó ahora fue Luis Abinader, no fue ninguno de esos alcaldes. Yo veo alcaldes celebrando por ahí hay alcaldes celebrando, pero ellos no han ganado nada. Hoy, ¿cómo que Dios Atacio está celebrando ese charlatán? Fue Luis que fue y ganó. Esa muchacha de Santo Domingo Norte ganó Luis, que se metió allá con el gobierno, con los cuartos, con todo. Entonces, yo te pregunto, ¿no sería unificar las elecciones, consagrar que el gobierno que esté en el poder o el gobierno que gane, lo gana todo? sí, eso de hecho Porque el es un arrastre va a ser riesgo. mortal, ¿eh? Eso de hecho es un riesgo. De hecho es un riesgo. Lo ideal es que se hubiesen sostenido cada 2 años las elecciones A mí me gustaba, separadas. sí. Ese sistema
que se atacó mucho porque vivíamos en elecciones y demás, realmente es un sistema malo porque nosotros no hemos cambiado la matriz cultural Exacto, del sistema político. exacto. Si no Ni se cambiamos le la puso matriz candado cultural, tampoco, porque tú le dices, no, está no, prohibido inaugurar obra o iniciar obra, pero no hay ninguna sanción para el que la incumple. no, exacto. No, y no solo eso, no, porque es que aquí hay que tener una serie de cosas. Yo siempre te he hablado, Ángel, hemos conversado. Tú sabes que yo soy un propulsor durante décadas por ejemplo, del usufructo electoral del espectro radioeléctrico. Sí, claro, claro. Yo siempre digo, vamos a hacer una servidumbre electoral del espectro radioeléctrico. Tú tienes licencia, tú explotas, tú inviertes, gánate tu dinero. Pero usted cada vez que hayan elecciones le debe un servicio a la democracia. Vamos a crear las franjas, vamos a abaratar los costos de las campañas. Nosotros no estamos preparados para tener un sistema en el cual se entregue el voto preferencial al ciudadano, porque eso lo que ha hecho es prostituir Y ha demostrado el que sistema. no genera más democracia, que no fortalece la No, democracia. lo que está generando es la presencia de narcotraficantes. Y la gente se queja de los partidos. Pero tú sabes que yo defiendo los partidos en ese sentido. Porque tú podías reclamarle a Balaguer quiénes eran sus diputados y sus senadores, porque él lo señalaba. Sí, pero eran honorables. Y tú podías ver una persona de la estirpe moral de un Edilio Vargas, que en paz descanse, como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces tú lo veías y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Porque no tenían que ir a los barrios a hacer asopados, Ni a ni a dar repartir cuartos, el caje muerto y ni nada de esas cosas. Entonces tú tenías aquí, por ejemplo, por el PRD, que también en paz descanse, me estoy refiriendo a personas que se nos han ido, para no hablar de actores vivos. El doctor Robinson Abreu, que fue regidor, extraordinario, un lujo, extraordinario, un lujo. un lujo. Claro. Entonces, ¿quién lo impuso? Peña Gómez lo impuso. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando con el sistema? Bueno, que hemos perdido la posibilidad de tener actores de ese nivel, porque ningún actor de ese nivel se va a meter a ser asopado en un patio A grajearse en y los a barrios. comprometerse. Porque es lo que yo digo, pero no porque eso sea malo, porque yo te voy a decir una cosa. A mí me encantaba. Yo lo cuando disfruto. Yo era un representante. Yo lo disfruto. Yo fui de lo que me mantuve todo el tiempo yendo a las comunidades. Me consta. Todo el tiempo. Me consta. Y cuando yo iba lo gozaba, porque tú terminas haciendo amigos. Es más, yo salí de esa carrera, porque yo no voy a salir a esa vagabundería que hay hoy día. Como yo digo, tú tienes que comprar tu nominación para los que van a convenciones, ¿verdad? Después tienes que publicitar, gastar dinero publicitándote para la convención. El día de la convención tienes que comprar tu nominación. Después que tú la compras, entonces tienes que hacer una campaña para que te reconozcan los votantes. Y el día de las elecciones tienes que ir a comprar tu elección. Así es. Pero después que te eligen, entonces tú tienes que pagar un alquiler por el cargo, porque si tú no vuelves Tú eres... a repartir, entonces ese ciclo no lo soporta ningún sistema político. De todas maneras... Y nosotros estamos en un proceso de argentinización de la economía dominicana. Eso es verdad. José Ricardo, de todas maneras... Mira, eso no lo para nadie aquí. De todas maneras, piénsalo, porque una opinión tuya en este aspecto que va a entrar a la discusión de una unificación es importante. No quiero cerrar el programa sin preguntarte, José Ricardo, si tienes alguna opinión de este nuevo escenario que se ha dado en Haití, después de una convulsión, de unas protestas masivas. El encargado de negocios dice que Estados Unidos apoya que Ariel Henry permanezca como primer ministro, se tranquiliza todo y ahora aparece esta acusación contra Claudette Joseph, contra el señor León Char y sobre la ex primera dama. ¿Tiene algún impacto esta situación en la realidad que vive Haití? ¿Modificaría en algo la situación allí?
Mira, yo, antes de que cerremos el tema anterior, solo quiero decirte que la unificación puede ser un tema del que hablemos, pero no significa que a mí me agrade que lo hagamos en este contexto. Ah, ok, Eso no se debe hacer, eso es exacto, imposible. Pero no quiero dejar ese cabo suelto. Pero perfecto. en cuanto al tema haitiano, mira, hay un juez que ha estado citando y Walter obviamente, Voltirey, y exacto, la ex primera dama, obviamente es una persona que estuvo en el lugar de los hechos. claro. Ella fue herida, Testigo 1A. exactamente. Entonces, ella debe ser objeto de investigación y de interrogatorio y es normal que así Sí, pero sea. está imputada como Pero cómplice. Está imputada como cómplice, José Ricardo. sí, la están hablando en esa calidad porque parte de las versiones que corren en Haití, pero como versiones, es que ella era parte del complot. Junto a Joseph Claude, que era primer ministro y canciller. Sí, bueno, pero yo sigo mucho los sectores de sociedad civil, intelectuales haitianos y leo la prensa haitiana y veo como que allá no se le da tanto crédito a la imputación de la ex primera dama. Y del ex He jefe de la visto policía. sectores intelectuales, bueno, ese sí debe ser objeto porque ¿cómo es posible que el primer mandatario de la nación le abandonan de Los buenas a policías. primera Sí. y le dejan a los mercenarios el escenario solo para que ellos actúen sin ningún tipo de riesgo? O sea, ahí hay obviamente, hay una, pero también la figura que más se señala como responsable es el expresidente Martelly, que también ha sido citado, porque es que Martelly entregó el poder y he escuchado a algunos sectores en Haití decir que le entregó y le dijo, te entrego el poder redondo, lo vuelvo a recoger redondo. Entonces, obviamente, en el momento en que, fíjate que hay muchos aristas, porque hay intereses corporativos de por medio, hay muchas cosas. En esa reunión que tuvo el presidente Moïse con el presidente Abinader en la frontera, que hablaron de la interconexión Sí, sí. del sistema Eléctrica. eléctrico dominicano para la República Dominicana vender electricidad a Haití, eso tocó sensiblemente sectores de generación de electricidad en Haití. Estaba resentido el presidente Martelly. O sea, hay muchas cosas de por medio. Y es un crimen complejo, pero yo entiendo que si los Estados Unidos no se involucran en el Pero establecimiento parece de que la está moviendo ficha responsabilidad. Estados Unidos allá, ¿eh? Parece que está comenzando a hacer un juego Sí, de fichas. sí, sí. No, no, indudablemente que lo hará. Lo tendrá que hacer. Lo que yo no entiendo de Estados Unidos es que que en este contexto le dé la libertad a Guy Philippe y lo permita que ingrese al territorio eh, haitiano a ser un factor de desestabilización. Sí, pero él Eh, obedientemente cuando la eh, embajada llamó o cuando el encargado de negocio llamó, se organizó y paralizó el asunto. bueno, bueno, Lo que me dice a mí que Estados Unidos está jugando fichas ahí. que él es y que él es un peón en ese proceso. Exactamente. José Ricardo, gracias, hermano. A usted, hermano, siempre a la orden, ¿eh? Gran placer. Cuánto se aprende con usted. Siga convirtiendo los papeles en papeleta ahí. Bueno, Que algo nos si no tocará. lo logro, invítame, Sí, pero a ver cómo que cuando tú tú estés en conviertes tu Altavista, imagen en... tú me invitas a Altavista, que allá compartimos sin problema. Ok, Gracias, allá José voy. Ricardo Tavera, abogado, jurista, académico, gran amigo. Gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Nos vemos mañana en esta escena. Los dejo con dos de los más importantes líderes de opinión de la República Dominicana. Espero que informen al país. No que